cuando creo que cada día podemos recordarla, así como su ascensión y su pronto regreso. Cuando celebramos la Cena del Señor, estamos recordando, ¿verdad?, que pronto volverá. Después de que Cristo ascendió a los cielos, los discípulos querían que ya Cristo regresara al día siguiente. Y para recordarlo, todos los días, la iglesia de Jerusalén, todos los días celebraba la Cena del Señor. Todos los días, en el templo y por las casas, dice la Escritura, partían el pan. Bien, hermanos, pero hay veces que se nos olvidan las cosas, se nos van olvidando. Y más cuando empezamos a vivir en esos años de bajada. Llegamos a una edad en que las cosas se nos olvidan fácilmente. ¿Sí? Nos dicen algo y no nos acordamos. Se nos olvida. Hermano Héctor Morales, ¿verdad? Allá por ahí el miércoles, por ahí de las 7 de la tarde, dice: hermano, se le olvidó dar el título del tema. Pues ya cuando ya está uno enseñando. Y sí, ¿verdad? Así que Héctor, ahí ponme un mensajito por ahí de mediodía del miércoles, ¿verdad? Hermano, el título, porque se nos olvida. Bueno, algunos no están tan viejitos y también se los olvida, ¿verdad? Sí, dice Dulce que también, ¿verdad? Así es, hermanos. Hay veces que, ¿verdad?, nos acordamos de algo que vamos a hacer. Nos acordamos y pensamos o decimos: al rato lo hago. ¿Saben cuándo es al rato? Ya no nos acordamos. Le digo a Marta: cuando yo me acuerde de algo, necesito en ese momento hacerlo. Sí, hacerlo. Porque si no lo hago en ese momento, ya no me acuerdo. ¿Verdad? Hay veces que ella me pide algo y le digo: sí, ahorita lo hago. Me dice de repente: oye, hace 2 semanas me dijiste que ahorita lo ibas a hacer. Y se nos olvidan las cosas, hermanos. Así sucede. ¿Saben? ¿Verdad? A los discípulos eso les pasaba también. A los discípulos del Señor Jesucristo se les olvidaban las cosas, ¿verdad? Varias veces el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Vean, por ejemplo, hermanos, allí en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 21. Dice la palabra de Dios: 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, hubo un momento en el ministerio del Señor Jesucristo que Él empezó a decirles, dice, desde entonces comenzó a declarar, a decirles a sus discípulos. O sea que no nada más les dijo una vez, ni 2, ni 3, muchas veces. Porque dice la Escritura, desde entonces comenzó. Les dice, un día, ¿verdad? Un día yo voy a
subir a Jerusalén y voy a padecer mucho, dice aquí el evangelista Mateo. Voy a padecer mucho y ser muerto. Está diciéndole, voy a morir. Pero, ¿qué es lo último que les dice? Y resucitar al tercer día. Pasaron unos días y el Señor Jesús volvió a decirles, recuerden que un día voy a ir a Jerusalén y por los sacerdotes, los escribas, los líderes religiosos me van a maltratar, me van a matar, pero no olviden, voy a resucitar, voy a resucitar. Si ustedes se fijan, hermanos, los problemas del Señor Jesucristo fue con los líderes religiosos de su tiempo, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo en el capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 22. Ahora está en Galilea, ¿verdad? Esta vez que les digo, que dijo el Señor Jesucristo que les empezó a decir, estaba en el norte, en Cesarea de Filipo, ¿verdad? En el norte. Ahora está en Galilea, ¿verdad? Un poquito más hacia abajo está Cesarea de Filipo, más abajito está Galilea, ¿verdad? Y estaba en Galilea. Jesús le dijo, versículo 22, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Qué van a hacerle? Le matarán, mas al tercer día resucitará. Sí, fíjense cómo les decía, empezó a decirles lo que iba a pasar. Versículo, capítulo 23, hermanos, de Mateo. Son algunos ejemplos de que el Señor Jesús varias veces les dijo, ¿verdad?, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Capítulo 20, versículo 17. Ahora está subiendo Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Subiendo Jesús a Jerusalén. Cuando en la Escritura dice subiendo, es porque Jerusalén está en alto, hermanos, ¿verdad? Está en alto Jerusalén. Por eso dice subiendo Jesús a Jerusalén. Cuando habla de la parábola del buen samaritano, dice descendiendo de Jerusalén a Jericó, porque está de bajada, ¿verdad? Pero aquí dice subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Los discípulos escuchaban estas palabras. Dice Cristo, le van a entregar los líderes religiosos, lo van a condenar. Aquí dice, le van a escarnecer. Así van a hacer una carnicería con Cristo. Y realmente es lo que hicieron, hermanos, los soldados romanos y la gente, porque el pueblo, el populacho, ¿verdad? Maltrató a Cristo, le abofeteaban, le besaron la barba, se la arrancaron, ¿verdad? Le pusieron una corona de espinas, pusieron un palo en su mano, le quitaban el palo y le golpeaban la cabeza. Imaginan ustedes los golpes en la cabeza, sumían las espinas en su sien, en su cuero cabelludo, y esto provocaba una hemorragia intensa, hermanos. El rostro de Cristo bañado con la saliva, con la sangre y inflamado por los golpes que los soldados romanos le dieron y la gente también. Bien, por eso les dije, es como una carnicería. Le escarnezcan. Ustedes pueden pensar, los discípulos
en sus mentes podían imaginarse a Cristo cuando decía, le van a escarnecer, le van a azotar, le van a crucificar, le van a poner en una cruz. En la mente veían a Cristo ahí que estaba hablando, en su mente de ellos podían imaginarse a Cristo así. No, no se lo podían imaginar. Y cuando Cristo decía, pero va a resucitar al tercer día, pues yo creo ya ni lo último, se quedaban con algunas cosas de lo que decía Cristo al principio, y al último ni lo pensaban ni lo guardaban. Bien, hermanos, los discípulos no pensaban de Cristo de esta manera. ¿Qué pensaban de Cristo? Pensaban de Cristo como de un Mesías salvador, un conquistador que iba a liberarlos del yugo romano, que iba a darles libertad. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jacobo y de Juan? ¿Verdad? Cuando Cristo hablaba de su reino, sí, hablaba de su reino. Y la madre de los hijos del Zebedeo, Salomé, que posiblemente era como una hermana de María, ¿verdad? Decía, Señor, ¿puedo hacerte una petición? Sí, ¿cuál es? Pues mira, me gustaría que mis hijos, Jacobo y Juan, en tu reino, uno se sentara a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, ellos estaban pensando en Cristo como un Mesías, un Redentor, un Conquistador, alguien que iba a poner un reino de paz. Y era verdad. Era verdad. Fíjense, esto también unos discípulos que iban caminando a Emaús lo pensaron también. Vean Lucas 24, 21. Lucas 24, 21. Dice la Biblia en Lucas 24, 21. Estos discípulos, dice, pero nosotros esperábamos que Cristo, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos que Cristo era el que había de redimir a Israel. ¿Qué esperaban los discípulos, mis hermanos? Esperaban que Cristo fuera maltratado, que lo crucificaran, así, como un delincuente, porque la muerte de cruz estaba destinada para los peores delincuentes, los peores criminales. Por eso Cristo fue crucificado en medio de estos dos delincuentes, dos ladrones, y por lo regular ponían en medio al peor. Ese lugar que estaba reservado para Barrabás. Ese era el lugar de Barrabás, porque Barrabás era un hombre malo. Así que ellos no pensaban que Cristo fuera a estar en ese lugar, en la cruz, ¿verdad? Nosotros esperábamos otra cosa. Hay veces, hermanos, en que, ¿verdad? A veces nos puede suceder lo mismo. Sí, pero los discípulos, para ellos era inconcebible. Inconcebible. Fíjense, volviendo allá a Mateo capítulo 16, ¿verdad? Fíjense cómo Pedro también, cuando Cristo está anunciando su muerte, allí en el versículo 21 que leímos, ¿verdad? 16, 21 de Mateo, ¿verdad? Cristo está diciéndoles, el Hijo del Hombre va a ser escarnecido, van a maltratarlo, va a sufrir mucho de los líderes religiosos, van a crucificarlo, va a ser muerto y va a resucitar al tercer día. Fíjense en el 22, Pedro. Por eso les digo, ¿qué esperaban ellos? Los discípulos de Emaús, nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Dice Pedro en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, estaba el Señor hablándoles de que iba a morir y todo, y el Señor hizo una pausa. Imagínense a Pedro, hoy en día a lo mejor diríamos, se le puso el brazo sobre el hombro y le dijo, Señor, ven para acá, quiero hablar contigo, quiero darte unos consejos, Señor.
¿verdad? Dice la Biblia, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. A reconvenirle. Esta palabra está diciendo, Señor, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De que vas a morir? ¿De que te van a maltratar? ¿De que te van a crucificar? No, Señor, eso no está bien. Hay veces que nosotros queremos darle consejos a Dios, ¿verdad? Sí, hay veces que Dios hace las cosas. Señor, creo que te estás equivocando. Creo que lo que me estás dando, lo que me está sucediendo, Señor, creo que las cosas que me están pasando como que no son las que yo merezco. Creo que no conviene que me trates así, Señor. Hay veces que queremos decirle a Dios estas palabras. Pedro comenzó a reconvenirle. No te convienes. En Jerusalén te van a maltratar. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? No conviene que vayas a reconvenirle. Mira, y hay veces que, hermanos, queremos decirle a Dios cómo debe actuar. ¿Cómo debe actuar? Sí, a veces decimos, ay, como que aquí el Señor no hizo lo correcto, como que Dios no hizo lo mejor para mí. Pedro empezó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto no tiene por qué pasarte esto. No tienes por qué ir a Jerusalén. No tienes por qué acercarte a este lugar. No te quieren, te odian. ¿Para qué vas? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús a Pedro? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Quítate delante de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás, hermanos, recuérdenlo. No es que Pedro era Satanás, sino que el Señor vio quién es el que realmente le estaba dando estos consejos, quién es el que estaba influyendo en la mente de Pedro, que era el diablo. El verdadero enemigo es Satanás, no era Pedro. No era Pedro. Y esto debemos de pensarlo siempre, mis hermanos. Hay ocasiones en que tú piensas que tu enemigo es tu esposa o tu esposo. Tú piensas que tu enemigo son tus hijos o tus familiares o tus compañeros de trabajo o tus vecinos. No, ellos no son tus enemigos. No son. Tu enemigo es Satanás. Así míralo, mi hermano. Cuando un familiar te está molestando, cuando el esposo, la esposa, como dicen algunos, están con un cuchillito de palo, tu enemigo no es ella, no es él. Porque, ¿sabe? Hay veces que Satanás únicamente empieza el conflicto y empezamos nosotros a vernos como enemigos en la casa. Y empezamos a atacarnos y a golpearnos y lastimarnos. El diablo se hace a un ladito y se sienta a ver cómo termina esa batalla. Nuestro enemigo, tu familiar. Recuerden, nuestro enemigo es Satanás. Satanás, mis hermanos. Así que le dijo muy duro el Señor a Pedro. Fíjense, cuánto hacía que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Mírenlo, ahí está en el mismo capítulo 16, ¿verdad? Capítulo 16, ¿verdad? Y en el versículo 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Qué bonita confesión hace el Señor acerca de su iglesia, hermanos, que la iba a fundar sobre él. Apenas acaba de decir esto y a los pocos minutos le está diciendo el Señor a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mis hermanos, en algunas ocasiones hay veces que podemos estar aquí y a los pocos minutos estamos en el otro extremo. Tengamos cuidado, mis hermanos. Vamos a tratar de mantenernos firmes.
porque si nos descuidamos, rápidamente nos vamos para abajo. Así que, ¿qué esperaban los discípulos? ¿Un reino? ¿Un Mesías? ¿Un Salvador? ¿Un Redentor? ¿Alguien que les iba a dar una situación, una vida diferente? Un reino de paz. Es lo que esperaban, es lo que dijeron. Ah, Señor, y ya estoy pensando en el puesto que voy a ocupar en tu reino. Sí, mis hermanos, Pilato también habló de Cristo como rey, pero burlándose. Vean ahí en Juan 18. Juan 18. Juan 18, verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Así le pregunta a Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cómo estaba Cristo, mis hermanos? En una posición humillante. Sí, estaba así el Señor Jesucristo y Pilato se burla. Pilato se burla de Cristo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Verdad? Versículo 39. Dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la paz. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Realmente estaba reconociendo a Pilato como a Cristo como rey? No, mis hermanos. No. Era una burla. Se estaba burlando del Señor Jesucristo. Capítulo 19 de Juan, versículo 1. Dice la Biblia: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Sí, la púrpura era el color ese morado que usaban los reyes, la realeza, la nobleza. Dice, por eso decían que pusieron un manto de púrpura y le decían los soldados, ¿verdad? Después de que Cristo estaba azotado, ensangrentado, con la corona de espinas, chorreando la sangre sobre su cuerpo, sobre su rostro, le pusieron este manto de púrpura que se pegó con la sangre y las heridas de los surcos que abrieron los latigazos de los soldados. Sí, y le decían, ¿cómo le decían? Salve, rey de los judíos. ¿Y qué hacían? Cristo fue humillado, mis hermanos. Por eso dice la Biblia, y se humilló. Cristo se humilló. O sea, él podía. Les dijo cuando uno de sus discípulos ahí en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Que agarraron a Cristo, lo prendieron, y uno de ellos, posiblemente Pedro, ¿verdad? Sacó una espadita corta que traían entre sus ropas y le lanzó un golpe a Malco, el siervo del sumo sacerdote, no con la intención de hacerle una herida en su oreja, no, de partirle la cabeza, pero se desvió el golpe y le cortó la oreja. Cristo le dijo: Pedro, yo podría pedirle a mi Padre. Así es. 10 legiones de ángeles, con un solo ángel era suficiente, pero le podría pedir 10. Imagínense lo que podrían hacer. Si un ángel, todo lo que puede hacer 10 legiones. Pero es para que la escritura se cumpliese. Así que, mis hermanos, Cristo se humilló. Le dieron de bofetadas. No una bofetada. Yo creo que pasaba un soldado ahí en esa compañía, ¿verdad? Y le daban de bofetadas. Lo golpeaban. Por eso, hermanos, cuando a veces nosotros estamos de repente batallando,
que alguien nos maltrató, que nos ofendió, que nos dijo una palabra de desprecio. Ahí estamos quejándonos. Ay, ya, no, este hermano no me saludó, ya no regreso al tema. Piensa en lo que sufrió Cristo. Piensa en lo que sufrió Cristo. Y dice el apóstol Pedro que nos dejó sus pisadas. Ejemplo nos dejó Cristo para que sigamos sus pisadas. Que cuando le maldecían, cuando le injuriaban, cuando lo humillaban, cuando lo insultaban, él no abrió su boca. No abrió su boca. Imagínense estos soldados romanos rudos. Eran bestias realmente en el maltrato a la gente. Cristo lo traían como, ¿verdad?, un muñeco que podían maltratar a su antojo. Cristo sufrió sin decir nada. Mi hermano, cuando te toque a ti alguna cosa que no te gusta, piensa en Cristo y encomienda al que juzga justamente. Al que juzga justamente. Mis hermanos, ¿podría esperarse esto de un rey? ¿De un Mesías redentor, salvador? No. Por eso en la mente de los discípulos, en la mente de ellos no cabía. Cuando Cristo empezaba a hablarles, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y le escarnezcan, le maltraten y lo crucifiquen y sea muerto. No es posible, no es posible. No tenían en su mente lugar para estas cosas. A lo mejor algunos hasta pensaban, ha de estar bromeando. No es cierto. Ya lo último que Cristo decía, y va a resucitar el tercer día, yo creo ya ni lo captaban. Mis hermanos, hay veces que eso nos pasa a nosotros también. A veces nosotros nos pasa que se nos olvida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que nunca nos va a abandonar, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, no te afanes por el día de mañana? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, todas las cosas que te pasen nos ayudan a bien? ¿Y cómo estamos? Ansiosos, preocupados, deprimidos. Hay tantas cosas en nuestra mente que se nos olvidan las promesas de Dios. No nos acordamos de ellas. ¿Sí? ¿Saben qué les dijo a los discípulos el Señor ahí en Lucas capítulo 24? Les dijo estas palabras el Señor a sus discípulos, porque no se acordaban de que les dijo que iba a resucitar. Y hay veces que así actuamos nosotros, mis hermanos. Capítulo 24 de Lucas, versículo 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hay veces, hermanos, se nos olvidan las cosas, no entran aquí las cosas, no las recordamos, no las guardamos. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer. Así que cuando el Señor fue crucificado, Cristo murió a las 3 de la tarde, después de exclamar la última oración, la última frase, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Dice la Biblia, habiendo dicho esto, inclinó su cabeza y expiró. Cristo murió, su corazón se rompió. Tuvo un shock hipovolémico. Rápidamente, les quedaban 3 horas para preparar el sepelio del Señor Jesucristo. De las 3 de la tarde a las 6 que comenzaba el sábado. No podían quedarse los cuerpos en la cruz. Así que rápidamente
José de Arimatea y Nicodemo, estos discípulos que por mucho tiempo se habían mantenido ocultos, no querían mostrarse públicamente como discípulos del Señor. Rápidamente hicieron los preparativos. En 3 horas hay que bajar el cuerpo de la cruz, hay que preparar el cuerpo, compraron especies aromáticas lo más rápido que se pudo y prepararon el cuerpo, lo envolvieron en un manto y su cabeza en un sudario, una toalla, una pañoleta. Rápido, en 3 horas todo. Y pusieron el cuerpo de Cristo en la cruz. Los discípulos ocultos, escondidos, solamente algunas mujeres y José de Arimatea y Nicodemo eran los que estaban allí en los preparativos. Todos los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan también estaba cerca allí. Pero todos los demás estaban escondidos, tenían miedo. Y muchos se lamentaban, así como estos discípulos. Se lamentaban estos discípulos, ¿verdad? De todo lo que había pasado. Estaban tristes. Y se quedó Cristo en la tumba. Pusieron una roca, una gran roca, sellando la entrada a la tumba. Y una guardia. Pero antes de la guardia, ¿saben, hermanos? ¿Saben quiénes se acordaron de que Cristo podía resucitar? ¿Saben quiénes? Mis hermanos, véanlo. Fíjense, no fueron los discípulos. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, no fue Andrés, no fue Tomás, no fue Bartolomé, no fue Felipe. Nadie de ellos. No se acordaban. No fueron los discípulos que iban caminando de Emaús. Las mujeres no se acordaban. María, Salomé y otras más no se acordaban. ¿Saben quiénes se acordaron de que Jesús podía resucitar? Vean allí en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 62. Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos. ¿Quiénes se acordaron? Los sacerdotes, los que lo condenaron. Ellos se acordaron. ¿Sí? Hermanos, hay veces que la gente tiene conocimiento de Dios. ¿Sí? Sabe algunas cosas de Dios. Ha escuchado algo y lo tiene en su cabeza, en su mente. Hay veces que la gente dice: sí, yo creo en Dios. Pero como dice Santiago ahí en el capítulo 2, versículo 19, sí, mucha gente tiene fe, mucha gente cree. Y hasta los demonios creen. No es una fe genuina, sincera. Es un creer muy superficial. Hay mucha gente que cree en Dios. Ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente: ¿tú crees en Dios? ¿Qué les va a contestar? Que sí cree. Y hay mucha gente, hermanos. ¿Crees en Dios? Sí. Aún los cristianos creen, pero hay cristianos incrédulos. Así es. Amén. Ellos creyeron, los sacerdotes, los escribas, los fariseos dijeron: nos acordamos. Pero es un creer así como que podría. Y pues no sea que en la noche vengan sus discípulos y hurten el cuerpo y entonces se cumpla lo que este hombre dijo. Porque este hombre dijo que iba a resucitar. Nos acordamos, pero no creyeron en sus palabras. Mis hermanos, y hasta la fecha
los judíos no creen en Cristo como el Mesías, como el Salvador. Ellos piensan que Cristo fue un profeta más. A los creyentes se nos olvidan las palabras de Cristo. ¿Sí? A lo mejor nos hubiera pasado igual que a los discípulos, que escuchamos una y otra vez. Cristo, dice la Biblia, les empezó a decir muchas veces: voy a morir, pero voy a resucitar. Pero voy a resucitar. Hay veces, mis hermanos, que a nosotros se nos olvida. Por eso Dios, muy seguido Dios dice: acuérdate del día de reposo, dice ahí el capítulo 20 del libro de Éxodo. Se nos olvida que hay una reunión el domingo. ¿Se nos olvida? Y dice Dios: acuérdate, no dejes de congregarte como algunos se acostumbran a hacerlo. Acuérdate, no te olvides de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. No te olvides. Vean, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, 11. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y dicen varias cosas, hermanos, ¿verdad? Y versículo 14, y se enorgullezca tu corazón, y no olvides de Jehová tu Dios, de donde te sacó del pecado, de la esclavitud de Egipto. No te olvides de Dios, versículo 15, que te acompaña cada día de este mundo, porque así como Israel anduvo por el desierto y Dios nos acompañó siempre, así Dios nos dice: por este mundo que es como un desierto, yo te voy a acompañar siempre. Amén. Acuérdate, versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate, no te olvides. Porque se nos olvida, mis hermanos. A los jóvenes el Señor les dice: acuérdate en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Se les olvidó a los discípulos, mis hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Se nos olvida a nosotros? Sí. Sí. Hoy domingo, ¿qué es? Pues hay que ir el día de campo. Pero está lloviendo, vamos a la iglesia. El miércoles, acuérdate que hay culto de oración el miércoles, pero es mi programa favorito en la televisión. Acuérdate, mi hermano. ¿Saben cuáles son las consecuencias de olvidarnos de las promesas de Dios? Lucas 24, 17. Lucas 24, 17. Lucas 24, 17 dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Iban los discípulos caminando, recordando al Señor Jesucristo, recordando muchas cosas que Cristo había hecho, pero estaban tristes. Estaban tristes. ¿Por qué estáis tristes?, le pregunta Cristo. Porque no se acordaban de que Cristo les dijo: y voy a resucitar al tercer día. ¿No se acordaban? ¿Quiénes se acordaron? Los escribas y fariseos. ¿Y los discípulos? Estaban tristes porque no se acordaban. No se acordaban. ¿Cómo hubieran actuado los discípulos
si hubieran primeramente acordado y creído lo que Cristo dijo. ¿Cómo hubieran? Pues sabían ellos lo que los profetas, lo que Isaías en el capítulo 53 dijo de Cristo, sí, que iba a sufrir, que como una oveja al matadero sería llevado, pero que al tercer día iba a resucitar, y Cristo se lo recordaba cada rato. Pero ellos se les olvidó. Pero si lo hubieran creído, si se hubieran acordado y hubieran creído que Cristo, ¿qué hubieran pensado los discípulos? Ya comenzó a las 6 de la tarde del miércoles, comenzó el jueves, el día jueves, a las 6 de la tarde del jueves comenzó el viernes, y a las 6 de la tarde del sábado comenzó ya el primer día de la semana, ¿verdad? Ok, 3 días. Ya el sábado, que era el tercer día, que termina a las 6 de la tarde del sábado, los discípulos iban a estar, ya Cristo está a punto de volver con nosotros. Ya falta muy poquito para que Cristo esté con nosotros. Yo creo que esos días no se hubieran preparado María, Salomé, Juana y otras mujeres que se juntaron para llevar las especies aromáticas, ¿verdad? Que se usaba mucho, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero, y porque se juntaron las mujeres para ir a ungir el cuerpo del Señor, y por eso fueron a la tumba. No se hubieran preparado, no hubieran hecho ese gasto innecesario, porque Cristo no lo iba a necesitar. Se iban a preparar, pero para su encuentro, para su bienvenida. Se hubieran preparado, pues, Marta, María, las hermanas de Lázaro, oye, rápido, prepara todo, la casa limpia, y Cristo hoy se va a presentar con nosotros. Hoy va a estar con nosotros. Porque hubieran creído que Cristo iba a resucitar el tercer día. No que como estaban, tristes, acongojados, con nostalgia, recordaban algunas cosas del Señor Jesucristo. Sí, no, ¿verdad? Pero qué gozo, qué alegría les hubiera dado sabiendo que Cristo volvería, que volvería a estar con ellos. Esperarían su regreso de la muerte, después de estar esos 3 días en el Hades, ahí conviviendo con todos los santos del Antiguo Testamento, con aquel ladrón que estaba en la cruz, y le dijo Cristo, hoy, antes de las 6 de la tarde, vas a estar conmigo en el paraíso. Sí, Cristo tuvo una agenda agitadísima esos 3 días que estuvo en el Hades. Imagínense toda esa multitud de almas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Queriendo conocer a su Salvador, porque ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa de que Cristo iba a venir, iba a dar su vida por ellos y los iba a sacar del Hades, del infierno, del centro de la tierra, y se los llevaría hasta el cielo. Porque ellos no podían ir al cielo, por eso estaban aquí en la tierra, hasta que Cristo viniera y muriera por sus pecados y derramara su sangre. Hasta entonces podrían ir al cielo. Por eso estaban aquí en la tierra. Él llevó cautiva la cautividad. Mis hermanos, pero los discípulos, ¿cómo estaban? Tristes. ¿Saben cómo estamos nosotros, mis hermanos? Cristo dijo, me voy con mi Padre, pero voy a regresar. Voy a volver por ustedes. Sí, volveré otra vez y les voy a tomar. Porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Pero ¿saben qué? Se nos olvida. Andamos preocupados y rascándonos la cabeza, y cómo le hacemos con este problema, y que esta situación, y estos, ¿verdad? Tantos problemas que tenemos, y estamos abrumados. Se nos olvida
Cristo dijo, volveré. Volveré otra vez. Amén. ¿En qué estamos, hermanos, ocupados? Estamos en las cosas de este mundo. Estamos tan atareados en los trabajos, en los estudios. Estamos tan atareados en los pendientes. Estamos tan atareados en los proyectos. Que no es malo, mis hermanos, no es malo. Pero no debemos de perder el objetivo, que es tener a Cristo en primer lugar en nuestra vida. Y de que pronto va a volver. Hay veces que nos pasa como a los discípulos. Estamos tristes. ¿Por qué? Porque no nos acordamos. No creemos que Cristo va a regresar. Mis hermanos, tienes deudas que pagar mañana, tienes cosas que... Pero si te pones a pensar, Cristo hoy puede regresar, hoy puede volver, ¿te vas a preocupar así tanto? Claro que no, mi hermano. ¿Se va a quedar pendiente su viaje a Turquía, hermano? Pobre, ¿verdad? Pero va a estar mejor con Cristo. Claro que sí, así es, mis hermanos. ¿Verdad? Cuando se nos olvida, no hay contentamiento al quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlos en este mundo. No hay contentamiento. Cuando quitamos los ojos de Cristo, no hay contentamiento. Estamos tristes, estamos con ansiedad, estamos con angustia, estamos deprimidos. Pensamos que las cosas de este mundo nos pueden llenar cuando eso no es posible, hermanos. El único que nos puede llenar y alcanzar la plenitud es Dios. Es Dios. Mi hermano, que no nos vaya a pasar como a los discípulos. No se acordaban. Acuérdate todos los días, mi hermano, de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que puede darte. Vas a vivir con gozo, con paz, con contentamiento. Acuérdate que pronto Cristo volverá. Amén. Dios te bendiga. Amén.